Que la paz del Señor esté con todos nosotros. ¿Cuánto estamos contentos? ¿Cuánto estamos gozosos? ¿Cuánto estamos alegres? Bueno, como siempre lo digo, mientras pasemos esa puerta no perdamos, porque el gozo es nuestra. ¿Y cuánto tenemos hambre? Parece que hay uno solo. ¿Cuánto tenemos hambre? Entonces tome su espera para que Dios nos hable en esta preciosa noche. Vayámonos al libro de Primera de Corintios. Capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6. El que encuentra, por favor, póngase en pies. ¿Todos tenemos? Muy bien. Vamos a leer 2 versículos para que Dios nos hable en esta noche. Vamos a leer el versículo 15 y 16. Y lo vamos a leer nombrando Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios por supuesto. Y nos dice el 15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. ¿Y qué dice el 17? Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Padre, muchas gracias por su preciosa palabra. Espíritu Santo de Dios, sabemos, como siempre lo digo, no sé hablar, no sé predicar, pero dice Mateo 10:20, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu vuestro Padre que habla en vosotros. Hoy le damos la honra y la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Te damos gracias en esta hora, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre puede sentarse. El tema de hoy vamos a ponerle, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ese es el tema que Dios nos tiene preparado para esta noche. Creo que todos nosotros, los que estamos siguiendo esta doctrina, tenemos que entender que si nosotros nos hemos unido a Cristo, nosotros ya somos un solo espíritu en Él. No pueden haber dos espíritus diferentes en una persona, tiene que haber un solo espíritu. Y si somos de Cristo, nosotros tenemos que tener al Espíritu Santo de Dios morando y viviendo en cada uno de nosotros. Y si nosotros tenemos al Espíritu de Dios, el que levantó a Jesús de entre los muertos, si Él vive en nosotros, nosotros ya no podemos ser de otro espíritu, sino del Espíritu de Dios, que es el mismo Cristo encarnado. Dios es el Cristo encarnado. Dios se hizo humano y habitó 33 años entre nosotros. Y Él, en sus enseñanzas, siempre declaraba que el que lo ve a Él es como que ha visto a ¿quién? Al Padre. Porque el Padre está en Él y Él en el Padre. Y los dos eran uno solo. Y son uno solo. Porque ellos no han muerto, ninguno de los dos. Pero los dos son uno solo. Por eso nosotros ahora en Cristo también
somos uno solo con Él. Porque su espíritu de Él ahora reposa en nosotros. El espíritu de Jehová reposa en cada persona que se une a Cristo. Y cuando nosotros nos unimos a Cristo, ya marcamos la diferencia con el que no tiene a Cristo, viviendo en Él. Mire usted la diferencia de las personas que no tienen a Cristo viviendo en Él. Mire usted la diferencia. Esas personas tienen otro espíritu, tienen otra manera de actuar, tienen otra manera aún de pensar. Ellos ya no piensan como pensamos nosotros. Nosotros ya no pensamos en las cosas del mundo. Ya nosotros pensamos en las cosas de arriba. Porque dice Colosenses 3:2, si somos de arriba, pensemos en las cosas de arriba, no en las terrenales. Porque ya nosotros somos un solo espíritu con el Dios viviente. Hay un problema que hoy en día muchas personas hemos tomado el nombre de Cristo, no sé por qué lo hemos tomado, y no sabiendo que si Cristo mora en nosotros, ya el Espíritu de Dios es el que nos va a guiar. El Espíritu de Dios es el que nos va a enseñar las cosas que tenemos que hacer y las que no debemos hacer. Mire un ejemplo. Ayer que estuve yo en el cantón San Lorenzo, mi pueblo, yo visité a un amigo que éramos conocidos aquí en Guayaquil por 16 años. Se desapareció, no sé a dónde estaba él, en ningún lugar. Y este hombre se desaparece y yo de repente, como estamos conectados con un solo espíritu, con el de Dios, y el Dios viviente es el que sabe todo de nosotros. Él habló conmigo, porque con Dios, ¿qué se tiene? Porque somos uno solo. Él me dijo, Santo, quiero que vayas y cojas la línea 49 y te vas bajando donde fuiste hace tiempo, pero no te vayas a la izquierda, coge parte a la derecha, porque yo te necesito allá. Escúcheme, yo oí la voz del Espíritu, como estamos conectados con Él, yo lo que hice fue obedecer al Espíritu Santo. Y luego me fui, cogí la 49, bajé la loma y me quedé ahí y caminé para la izquierda. Bueno, caminé, predicando casa por casa. Se convirtieron como unas 3 personas. Luego me iba por donde estaba este señor que salió, el presidente Correa. Estaba haciendo todo eso allá para hacerle las casas que eran las viviendas, que hoy es socio vivienda 1, 2 y 3. Bueno, entonces, mientras yo estaba observando para allá, yo dije, me voy para allá. Mientras yo voy caminando allá, el Espíritu Santo me paraliza. Y me dice, Santo, no te vayas para allá. ¿Y hacia dónde? Mira acá. Y miro al fondo, hay una escuela. Y él me dice, hacia allá, vete. Yo dejo de irme para allá y me voy donde el Espíritu Santo me obedece. Y llego aquí a la escuela y observo a una señora mulata. Y el Espíritu Santo me dice, síguela a ella. Síguela a ella. Y yo obedecí al Espíritu porque somos uno solo. Y comencé a caminar atrás de la señora como que no pasaba nada. Ella seguía, hasta que llegó al frente. Esta era la casa de ella. Y se paró frente a la casa de ella. Y yo llego y también me paro. Y cuando miro así, cuando veo un varón que está así, en medio de 2 fierros, uno así, así estaba él, así. Con la cabeza justamente pelada como la mía. Y él me queda mirando así y me dice, ¿y este no es Santito? Y yo le digo, ¿y este no es Marino? Y me dice, Santito, ¿cómo así? Y el Espíritu Santo me dice, es aquí donde te traen. Y la señora que me dijo, síguela, era entenada de él. Vivía en la misma casa de él. La que él me dijo, síguela. Y yo me acerqué a él y la señora me miraba en todo. Y le digo, hermano, yo estoy aquí porque el Espíritu Santo habló conmigo que él me necesitaba aquí. Ahora, si te veo a ti así,
es porque Dios quiere hacer algo contigo. El hombre no podía caminar, le habían hecho una operación y tenía el pie así más o menos así. ¿Ya? Entonces no podía él caminar normal porque le habían hecho una operación aquí de la pierna. Y el hombre no podía caminar. Y yo le digo, hermano, ¿qué dice Mateo 10:40? Al que vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Quién me envió a mí aquí? El Espíritu Santo. ¿Quién va a hacer la obra? El Espíritu Santo. Y le digo, en el nombre del Señor, haz esta oración. Y ahí como estaba el hombre, hizo la oración y le declaré, en pocos tiempos vas a estar caminando normal. Y la esposa me dice, ¿y dónde están sus otros amigos que andaban con usted? Le digo, señora, yo no ando con nadie. No, eso yo no lo creo. La esposa de él me respondió de esa forma. Yo no lo creo que usted no ande con otra persona. Usted anda evangelizando. Señora, le digo, le vuelvo a repetir, yo ando solo con el Espíritu Santo. Él me dio la orden que yo venga aquí. Y él es mi amigo desde infancia, desde mi pueblo San Lorenzo. Entonces me dice Marino, tranquilo mi santo, tranquilo. Ya lo importante es que Dios lo envíe a usted y yo sé que me voy a levantar de aquí de este problema. Ahora, mire lo que sucede con todo esto. Ya el varón se levantó de ese problema, se superó y cuando ya estuvo bien, la señora, ¿sabe lo que hizo la señora? Se enojó tanto con él que lo mandó botando de la casa a este varón. Y él se fue a vivir a San Lorenzo, porque él es de allá. Y tenía una casa grande que él había construido. Y no tuvo compasión de cómo él estaba, así, y lo botó. Ella se quedó con todo para que vea cómo actuamos las personas que estamos sin el Espíritu de Dios. No tuvo compasión de él. Te me va y te me va. Y lo botó. Pasó el tiempo, el hombre trabajando ahí en San Lorenzo, que está vendiendo hasta agua ahí en el terminal terrestre. Ahí está él. Anda con bastones, pero está bien el hombre. ¿Y sabe qué pasó hace 3 meses atrás? El Espíritu Santo, que somos uno solo con él, me dijo, Santo, quiero que vayas a la casa de Marino, porque la esposa se está muriendo, está mal. Santo, ve allá donde ella, ahorita, no te vayas a otro lado, ve donde ella. Tú conoces mi voz, porque tú y yo somos uno y tú tienes que ir allá. Y yo no esperé otra cosa, sino que me vestí y me fui a estar predicando y llegué a la casa de la señora. Y si yo estoy mintiendo, hermano, no me gusta ser gravoso, si estoy mintiendo, nunca Dios me va a dejar entrar al reino de los cielos. Si estoy mintiendo, de los testimonios que le estoy dando. Y sabes lo que yo llegué ahí a la casa y solo escuchaba que ella estaba así, me muero, ay. Y yo llego, toco la puerta. Sí, Dios le bendiga. ¿Quién es? Mira, ándame, ¿quién es que está allá? Señora, soy yo, el amigo de Marino, el pastor. Ay, que me dejen en paz. No quiero saber nada. Señora, por favor. El Espíritu Santo me dijo que usted estaba mal, que estaba muriéndose. Y mire que usted está justamente con el dolor. Déjeme pasar para hacer algo por usted. Y la hija que vino de España, le dijo, mamá, pero él no sabía que tú estabas así. Y él ha venido a ti porque por algo. Él es el amigo de mi papi Marino. Entonces dijo, bueno, ya que pase. Y yo pasé. Y la vi que estaba así, con una cara, pero bien triste y acongojada. Y le hice la oración del Salmo 6 y el 41. Y le dije, repita conmigo Romanos 14:8. Si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y me dijo, amén. Y le dije yo a ella, si usted se muere,
es porque Dios ya la tiene en su reino. Y si sigue viva, Dios quiere que sea instrumento en sus manos. Y hoy que fui a San Lorenzo, llegué donde mi amigo Marino y me dice: pastor, mi esposa murió. Yo le digo: ¿hablo en serio? Sí, murió. ¿Y sabe por qué murió? Era mala. No tuvo compasión de mí, me botó como perro. Se quedó con toda la casa, con todo. Pero lo bueno es que yo sigo con vida. Y Dios me ha dado aquí para trabajar. Porque las personas que ambicionamos lo material, el que tiene ambición al dinero, no sé, a lo material, no va a vivir para largo. Dios tiene más compasión de aquellos que son menospreciados, de aquellos que somos, no sé. Si usted es una persona menospreciada como fue Cristo, pues el Padre lo va a levantar. Porque nuestro Señor fue menospreciado, no apreciado, menospreciado por su mismo pueblo. Pero Él, como el Padre eran uno solo, lo levantó de entre los muertos. Y hoy está sentado. Y yo les vengo a decirle en esta noche: usted y yo no podemos tener dos espíritus, es uno solo. Y el que tiene el Espíritu de Dios da testimonios que sean real. Yo no voy a dar testimonio de lo que Pedro hizo. No voy a dar testimonio de lo que hizo Pablo. Porque si el Espíritu de Dios estaba en Pablo y en Pedro, pues tiene que estar en nosotros también, pues. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Y ellos hablaban solo de los hechos reales, vividos. Y si yo tengo el Espíritu de Dios, yo tengo que testificar lo que el Espíritu Santo hace a través de mí. No soy yo quien lo hace, sino es Él. Porque Él vino a vivir y a morar en mí. ¿Hasta cuándo el Espíritu Santo va a vivir en mí? Hasta que yo no lo contriste. Pero el día que yo lo contriste al Espíritu Santo, ¿cómo lo contristamos? ¿Cómo lo contristamos al Espíritu Santo? Primero, cuando fornicamos con nuestro propio cuerpo. Segundo, cuando usamos la mentira. Porque a Dios no le agrada la mentira. A Dios le gusta la verdad. Porque si la verdad está en nosotros, no podemos usar la mentira. Usted usa la mentira, ya lo está contristando el Espíritu Santo, porque la verdad no está en usted. Si yo tengo a Cristo, si así me cueste la vida, tengo que hablar con la verdad. Porque si yo uso la mentira, entonces ya le di lugar al diablo. Porque ¿quién es el de la mentira? ¿Dios o el diablo? Entonces usted, si tiene el Espíritu de Dios, no use la mentira. Use la verdad, aunque nos cueste. Así tiene que ser la mujer de Dios y el hombre de Dios. Hablar con la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y donde está el Espíritu, ¿qué hay? No hay nada oculto. Donde está el Espíritu es libre, somos libres, como el aire que respiramos. El que tiene el Espíritu Santo no puede haber nada oculto. Porque Él lo conoce a nosotros desde antes que estemos en el vientre de nuestra madre. Y si nosotros nos hemos unido a Cristo, somos uno solo con Él. Por eso, ¿qué dice Romanos 8:14? Romanos 8:14 nos dice: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si nosotros somos guiados, miren lo que pasó aquí con ustedes. El día domingo me despedí de ustedes porque me iba a una misión. Que el Espíritu Santo no me habló en esta ocasión. Pero, ¿qué hizo? Me dio la revelación por medio de ¿qué? Del sueño. En el sueño me veo yo en San Lorenzo, no, en un recinto llamado Urbina. Que el río estaba crecido y aparte de eso veía una multitud de gente que tomaban y bebían, pero de repente viene un trueno
un relámpago y cae en la casa de un tío. Cayó en la casa de mi tío. Y yo voy allá a ver qué pasó ahí. Y veo la casa toda rota, que caía gotera. Y la veo a mi mamá, que estaba así, en un rinconcito así. ¿Cómo estaba ella? Así, así, casi desnuda, así ahí, soportando la lluvia. Y yo le digo, mami, ¿y cómo es usted aquí? Y ella me dice, mi hijo, ¿no ve cómo está esta casa toda rota? Mira la lluvia, cómo estoy aquí. Entonces yo le dije así, y uno teniendo plata, y mi mamá viviendo en una casa así tan horrible, llena de goteras, y me vino una carga de conciencia, y yo caigo llorando a los pies de mi mamá. Pero no era mi mamá la que estaba viviendo en esa situación. Era una mujer de un hermano de mi mamá, que yo la visité hasta la casa donde ella, y cuando llegué estaba así sentadita. ¿Qué se estaba comiendo ella? Una taza de colada con un verde vacío. Y me dice, ay, hijo mío, tantos hijos que yo tengo, y mira, aquí no tengo ni para comprarme una cebolla. Y cuando yo vi esto, me partió el corazón. Y cuando yo saqué y le di la bendición, esta mano me la llenó de lágrimas. Y me decía, fue Dios que te envió. Fue Dios que te envió. Porque yo le clamaba a Dios, Dios mío. Fue Dios que te envió. Por eso nosotros los cristianos que estamos en un solo espíritu con Dios, tenemos que ser movidos en el espíritu, no por emoción. Imagínense si yo no obedecía a la revelación que Dios me daba el sueño, esas personas iban a seguir pasando necesidades, problemas, porque le hice hasta la oración. Encontré otro señor también que estaba sin qué comer. Él me lo dijo, varón, usted me da esto, recíbalo, le digo, porque Dios me ha enviado aquí. Y él no me dijo, ve con las manos vacías, lleva algo. ¿Y qué dinero llevé? Lo que mis hermanos me dieron, $350 de los arriendos de mi mamá. Y yo pensé irme a la bahía a comprarme un par de zapatos, a comprarme un terno. No vas a comprar eso. Con el mismo dinero me fui allá y ese dinero comencé a repartirle a la mayoría de las personas. Y yo sé que ese dinero no está perdido, porque ha sido sembrado con gente con necesidad. Gente que verdaderamente lo necesita, mi hermano. Y no lo digo para gloriarme, lo digo para testimonio, porque nosotros los hombres de Dios tenemos que testificar las maravillas que Dios hace a través de nosotros. Por eso los apóstoles, ellos testificaban lo que el Espíritu Santo hacía con ellos. Por eso Tabita fue de muerta resucitada. ¿Por qué Tabita fue de muerta resucitada? Por Pedro. ¿Por qué? Dadivosa, generosa. Esa es la iglesia que Dios quiere. Tabita representa a la iglesia. La iglesia del Señor tiene que ser semejante a Él. Porque si estamos en un solo espíritu, tenemos que tener el mismo espíritu de Jesús, que es la generosidad, la verdad. Si estamos en el espíritu de Dios, tenemos que tener el mismo amor de Él. La compasión, la piedad, la misericordia. Ese es el espíritu de Jesús. Pero hoy en día decimos, soy cristiano, soy cristiana, pero no nos parecemos a Cristo. Y por eso nos estamos engañando a nosotros mismos. Mañana el Señor nos va a decir, no a los que están afuera en el mundo, a nosotros nos va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Porque fueron de apariencia, ¿no? Estaban en la iglesia de apariencia, pero nunca hicieron mi voluntad, nunca tuvieron el mismo espíritu mío. Porque si tú tuvieras el espíritu mío, fueras diferente, tuvieras en bendición, tuvieras para bendecir, tuvieras abundancia, tuvieras todo lo tuvieras, dice el Señor.
Porque Cristo no fue un hombre que tuvo escasez, porque Él era rico y siendo rico se hizo pobre, pero no vivió en pobreza. Y todos los que somos de Cristo tenemos que tener la misma bendición de Él, porque somos uno solo. El que se une en espíritu, uno es con Cristo. Si usted es de Cristo, usted tiene que tener el mismo amor. Tenemos que tener la misma compasión. ¿Qué dije yo? La misma compasión. La misma piedad que Cristo tuvo para con nosotros, tenemos que tener nosotros para con los demás. Pero nosotros, como dice la Escritura, cada uno busca lo suyo propio. ¿Qué dice Filipenses? Cada uno busca lo suyo propio y no lo de Cristo. Y si usted y yo somos uno con Cristo, pues busquemos cómo ser semejante a Cristo. Y lo vuelvo a repetir una vez más. Cada hijo se parece ¿a quién? El hijo fue Cristo Jesús, fue. ¿Y qué hacía Cristo? Lo que el Padre le decía, eso hacía Él. Y si el Padre vive en nosotros, ¿cuál es el deber de nosotros? Obedecer. Mire qué hermoso que me dijo él. Ve donde la señora que se está muriendo. En estos momentos ella está que grita, que clama. Y yo escucho su voz, voy. Y la señora no andaba en el mercado comprando. Porque si él me hubiese dicho, ve donde ella que se está muriendo, está que clama, que llora, y yo hubiese llegado a la casa ahí, aquí está la señora, no, anda en el mercado. Ay, qué raro. Entonces ¿se equivocó el Espíritu Santo o me equivoqué yo? Quizás yo fui emocionista, pero cuando somos uno solo en el Espíritu, se ve la confirmación. Yo llegué y la señora estaba que lloraba, gemía. Mire, ayer me dijo el esposo, mi señora murió. ¿Y por qué murió ella? Él me lo dijo, porque era mala, me botó de la casa. Tenía un corazón, que mira cómo yo estaba, y no le importó. Ahora yo sigo con vida, tengo trabajo, tengo todo. Ella ya no está, ahí quedó para otro. La casa, los muebles, la nevera, todo quedó ahí. Nunca se olvide que Dios quiere que nosotros tengamos el mismo sentir de Él. Dele fuerte el aplauso al Señor. Romanos. Ven hasta el libro de Romanos. Capítulo 8. Versículo 9. Y nos dice así. 8:9. Pongan atención, mire cómo nos dice. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Escúchenme, mis queridos hermanos. Quisiera que usted ponga atención a lo que dice el versículo 9. Mas vosotros ya no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Eso es lo que más me llama la atención de este pasaje. Mas vosotros ya no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y cuando el Espíritu de Cristo está en nosotros, ¿el cuerpo qué está? Muerto para el pecado. Y si el cuerpo está muerto,
no puede ya practicar el pecado. ¿Cuándo practicamos el pecado? Cuando estamos vivos, no cuando estamos muertos. Y el cuerpo está muerto a causa del espíritu, porque el espíritu tiene el poder para todo. Cuando el Espíritu Santo vino a mí el 6 de noviembre del año 2005, el mismo día que llegó a mi vida, que se transformó y se encarnó en mí, yo enseguida renuncio a lo que más quería, que era el cigarrillo. Y enseguida renuncio a la bebida. Enseguida renuncio al baile. Y enseguida renuncié a la fornicación. La señora me jalaba para adentro y yo para afuera. ¿Por qué? Porque el que ya tiene a Cristo no fornica ya, no, que tiene al Santo. Él tiene la simiente de Cristo ya viviendo en él. ¡Aleluya! Cuando tú tienes la simiente de Cristo, ya no eres el mismo. Yo mismo decía, ¿qué es esto? Que yo ya no quiero cerveza, ya no quiero estar con una mujer. ¿Qué me pasó a mí? Te cambié el chip, pues, cabezón. Cristo cambia la naturaleza. Cuando el Espíritu de verdad viene en usted, le cambia es la naturaleza, la mentalidad. Quita el pecado y entra el que venció al pecado. Porque a nosotros el pecado era el que nos llevaba a la fornicación, al adulterio, a las cosas que hoy sentimos hasta vergüenza de ellas. Era el pecado. ¿Por qué el pecado nos tenía esclavizados? Porque no había llegado en nosotros el que venció al pecado. Y cuando Cristo llega a la vida de un ser humano, y si sigue practicando el pecado, entonces Cristo nunca llegó a su vida. Yo por mí fuera que ya me hubiese divorciado. Ya tuviera yo diciéndoles aquí, si ve a mi esposa, que ayer la tuviera sentada en esa silla. Si ve a mi esposa, ¡ay, qué hermosa! Linda mi mujer. Sí. Yo he visto muchos ministros que hoy más alaban a la esposa que a Cristo. Más ponen en alto a la esposa que al Espíritu Santo. Y aquí el que manda se llama el Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Porque Él es el que tiene el poder sobre nosotros. Él tiene el poder sobre el pecado. El pecado fue destruido a causa del Espíritu Santo. Y si usted dice, yo tengo a Cristo y aún sigue fornicando, aún sigue mintiendo, aún sigue, no sé. Porque el que tiene el Espíritu tiene la verdad por delante. El que tiene el Espíritu no debe nada a nadie. Porque el Señor dice, todo lo que debáis, págalo. No debáis nada a nadie. Porque si usted se va al cielo con la deuda de otro, ¿qué va a decir? Habemos personas que debemos y si vamos a la tienda, no deba nada a nadie, porque la verdad ya está en usted. Y el que tiene a Cristo lo tiene todo. ¿Cómo que usted tiene a Cristo y anda usted endeudado, anda metiéndose en deuda, le debe a todo el mundo? No, Señor, ¿quién dijo eso? El que tiene a Cristo no debe nada a nadie, porque Cristo le da todo. Mire, la señora ya en ese campo no tenía que comer, clamó, lloró, Dios vio su necesidad y de aquí me lleva, mire, pagando pasaje sin importar. Si no, le dije a la iglesia, a ver, hermana, deme aquí la tesorera, deme para los pasajes para irme a la misión. Dios me proveyó de lo que a mí me dieron.
Porque el siervo no tiene que ser gravoso con las cosas de Dios. Si usted va a hacer la obra de Dios, vaya sin esperar nada a cambio. Hágalo sin esperar nada a cambio. Pero hoy en día todos queremos hacer por interés. Más vale el interés que servirle a Cristo. Y a mí lo que me conviene es servirle a mi Señor, porque fui comprado a precio de sangre. Y ahora soy de Él, le pertenezco a Él, soy de Él y para Él. Todos los que somos de Cristo ya somos comprados a precio de sangre y somos esclavos de Él para su servicio. Porque esclavo significa siervo y un siervo es un esclavo. ¿Qué dije yo? ¿Un siervo quién es? ¿Y el esclavo a quién le sirve? ¿Y quién es nuestro amo? Cristo Jesús. Vénganse conmigo también al libro de, pon atención, Primera de Corintios 6:15. Primera de Corintios 6:15. Y nos dice así. Miren lo que nos dice el 15. ¿No sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Pero si usted se une a una ramera, usted ya es uno de Él, no de Cristo. Nosotros tenemos que unirnos al Espíritu Santo que nos ha llamado para que le sirvamos como su esposa. Nosotros somos la esposa del Cordero, pero no para fornicar, sino para tener una relación íntima, para tener una relación a través de la oración, a través de la comunión, porque con Dios se tiene comunión. Una de las comuniones que más me agrada es cuando el Espíritu Santo le dijo a Ananías, quiero que vayas a la calle Sexta, y hay un hombre llamado Saulo, y él ya te espera, y tú ve y pones la mano para que él recobre ¿qué cosa? La vista. Y le dice este hombre, Señor, ¿cómo yo puedo ir donde este Señor? Porque todo el que invoca tu nombre, Él lo destruye. Y el Espíritu Santo le dice, Ananías, no te preocupes, que Él ya es uno de los nuestros. Él ya es uno con nosotros. Ahora Él ya tiene el Espíritu de la verdad. Ya le saqueamos, ya la ceguera espiritual se fue de Él. Porque Él mataba a los cristianos, porque tenía letra, tenía celo de Dios, pero le faltaba el Espíritu a Pablo. Y cuando ya el Espíritu Santo llegó a Pablo, cuando esa voz le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Quién eres? Yo Jesús que te persigue. Enseguida dijo él, ¿qué quieres que haga, Señor? Ese es el espíritu de la humildad. ¿Qué quiere que haga el Señor? Y si usted tiene el Espíritu de Dios en usted todos los días tiene que preguntarle a Él, porque tenemos comunión con Él. Señor, ¿qué quiere que haga hoy día? ¿A dónde quiere que vaya? Dime, ¿qué puedo hacer? ¿Quién tiene necesidad? ¿A dónde tú quieras que vaya? Pero nosotros nos amanecemos como que no sé. No consultamos con Dios, no hablamos con Dios. Más bien nos ocupamos en encender el televisor. Todo en la puerta de los testigos de Jehová. Dile que aquí somos cristianos.
Y si usted es cristiano, ¿qué hace ahí sentado? ¿Qué hace usted ahí? Y el testigo que usted dice que está mal, él te va a golpear la puerta para hablarte de Cristo, de Jehová. ¿Y usted a quién le está hablando? A nadie. Entonces nosotros estamos peor que los mismos testigos, porque estamos cómodos, sin comunión con Dios. No hay una relación íntima. Hablemos con Dios, porque somos uno solo con Él. Ese día me dijo, la semana pasada, ya no te vengas por acá a la 119, coge la 103 y vámonos por acá, por la autopista, y llegas al terminal y coges la FBI. ¿Y qué pasó en la 103? Se subieron a robar. 3 con la pistola. Y cuando ya me vieron a mí, le dicen al chofer, ya está bien, varón, siga nomás. Y el Espíritu Santo me dice, ¿por qué crees que te dije que vengas acá? Cuando llegué al frente del Fortín, en la 14 que yo iba, cuando el carro que yo voy, pipi, dale. ¿Qué iba? Los 3 que yo vi allá que iban a robar, estaban robando en la 151. Ahí saca celular y todo con pistola. Y los que estaban conmigo acá asustados, le digo, no se asusten, que aquí hay un siervo. ¿Por qué están asustados? Tranquilo. ¿Y por qué no robaron en el carro que hoy estaba? Porque estaba haciendo la voluntad de Dios. Porque Él me dijo, vete para allá. Cuando usted oye la voz de Dios y obedece, usted ve lo sobrenatural de Dios. Hermano, por eso a Dios se le escucha. Y luego se le obedece, porque somos uno solo con Él. Yo veo gente predicando, tirando al piso la unción, pero no hay comunión. No hay quien oiga la voz del Espíritu. ¿Por qué? Porque estamos separados. Hay un espíritu diferente. Cuando a mí me dicen, ¿usted es cristiano? Le digo, no, yo soy un creyente de Cristo. Porque ser cristiano no es cualquiera. Ser cristiano significa lo que dijo Pablo. Se lo digo. Vámonos con el último versículo. Miren lo que dijo Pablo. Ponga atención. Ponga atención lo que dijo Pablo. Váyase al libro de Gálatas. Esto lo dijo Pablo. Y eso cuesta. Gálatas capítulo 2. Y nos dice el versículo 20. Y mire lo que dice. Con Cristo estoy conjuntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué hermoso pasaje. Qué hermoso pasaje cuando ya una mujer o un siervo de Dios declara estas palabras: con Cristo estoy conjuntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en nosotros, entonces dice primera de Juan 2:6, el que dice que en Él permanece, pues debe andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Cristo? Sin practicar el pecado. Se hizo pecado, pero no lo practicó el pecado. Claro. Mire, yo pongo mi ejemplo, porque no puedo poner el ejemplo de Pablo, pero tengo que poner mi ejemplo. Porque si yo no pongo mi ejemplo, entonces yo no tengo a Cristo en mi corazón. Desde que Cristo vino a mí, son 15 años sin una pareja. Y sigo siendo el mismo santo desde que lo conocí a Él. Y cuando estaba sin Cristo, a mi esposa yo le engañaba 3 veces a la semana. ¿Pero por qué le engañaba? Porque tenía el espíritu diferente, el de Cristo. Tenía el de las tinieblas. Ahora tengo el espíritu de la verdad.
Ahora tengo el Espíritu que congela todo pecado. Cuando Cristo está en nosotros, destruye el pecado. Como lo dice Primera de Juan 3:8. ¿Qué dice Primera de Juan 3:8? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció ¿quién? El Hijo de Dios, para deshacer toda obra del diablo. Y dice el 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. La simiente representa el Espíritu Santo que ya mora en nosotros. Cuando el Espíritu Santo muere en nosotros, nosotros ya somos uno solo con Él. Y estamos conjuntamente crucificados. Mi carne, dijo Pablo, desea estar disfrutando. Pero el que está en mí es más poderoso que la carne. Como la mujer de Moisés, cuando Moisés bajó, ¿cuántos años le dio a Moisés que disfrute con su esposa? 40 años. Y luego tuvo el llamado y subió al monte Sinaí. Y luego que ya bajó de allá, dice que tenían que cubrirse con un velo, porque no podían ver la gloria de Dios que estaba sobre Moisés. Pero cuando ya Moisés estaba ya listo para su ministerio, su esposa le dijo: hey, te estás olvidando de mí, aquí estoy yo, de esta belleza. ¿Y qué le dijo Moisés? Mi amor, yo ya disfruté contigo 40 años. Ahora quien va a disfrutar conmigo se llama el Espíritu Santo. Porque Él ahora vive en mí. Él ya está en mí. Yo ya disfruté 40 años. Ahora voy a disfrutar con el Espíritu. Porque todos los que somos el Espíritu, uno somos con Él. Y yo no quisiera mañana defraudar al Espíritu Santo. No quisiera contristarlo. No quisiera fallarle. Yo quisiera decirle: Señor, líbrame de toda fornicación, líbrame de adulterio, líbrame de fallarte un día. Porque veo muchos que están llorando. Otros están muriendo por haberse alejado del Espíritu Santo. Más han amado la carne que el Espíritu Santo. Más están amando los deseos carnales que las cosas espirituales. Y por eso muchos estamos fríos, estamos desanimados. No vemos el poder de Dios en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestros hijos. No vemos. ¿Por qué? Porque hemos contristado al Espíritu Santo. Y cuando a usted le da gusto a la carne, lo contrista al Espíritu Santo. Pero cuando usted rechaza todas las cosas carnales, el Espíritu Santo se goza y dice: mire, ahorita no es broma, pero cuando yo llegué a mi pueblo, ¿sabe qué me decía la gente? Oye, te felicito, ñaño. Hace 35 años tú te fuiste y te veo más joven que antes. No sé, en verdad, me dice Santo, no sé qué tienes tú, pero imagínate 35 años que tú te fuiste de aquí de este cantón y te veo más joven. Y yo le digo: hermano, esa es la gracia del Espíritu Santo que cambió mi vida, que cambió todo mi ser. Él ha cambiado todo. Él cambia nuestro lamento en gozo. Amén. Usted ya olvídese ese viejo hombre, olvídese de las cosas mundanas y enamorémonos de las cosas de arriba, porque ya el tiempo se acerca. Ya queda poco tiempo para que la iglesia sea arrebatada, y muy pronto sonará la trompeta y todos los que estamos en el Espíritu nos vamos con el Espíritu, porque allá no entra la carne. Allá no entra la carne, allá entra todo lo que es espíritu. La carne se queda aquí. Así que nosotros no vivimos según la carne. Y termino con este último versículo, Romanos 8:8. ¿Sabe qué dice ahí? Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.
Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces nos dice el 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Casi que usted esta noche saque su propia conclusión. ¿A quién está agradando? ¿A esta carne o al Espíritu? Y si usted está agradando al Espíritu, usted y yo tenemos la esperanza de que el Espíritu Santo un día nos lleve a su presencia. Sí. No tenga problema. Si usted está agradando al Espíritu, no se preocupe. Así le digan lo que le digan, fanática, no sé qué. Tú todos los días estás en la iglesia. Sí, porque yo tengo esperanza que si Cristo viene, me voy con Él. Y los que estamos... Entonces, esos somos los que nos vamos a quedar lamentándonos. ¿Cuántos nos queremos ir con Cristo? Entonces no hay que fallar, hay que estar atentos cada día. Yo mañana quiero verlo a todos y a ver más hermanos. Oremos para que los hermanos que se están quedando vengan a la casa del Señor. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Entonces póngase de pie para darle gracias a Dios. Padre, muchas gracias en esta hora, Espíritu Santo. Solo te pido, mi Dios, que tome control y dominio de nuestras vidas, Señor. Tome control y dominio, Señor, de su palabra, Padre. Ayúdeme a permanecer, Señor, alabándote, Señor, glorificando su nombre. Ayúdame a permanecer en el Espíritu, Padre, y no darle gusto a esta carne, Padre. Porque dice tu palabra, Señor, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne son contra lo del Espíritu, y los del Espíritu son contra la carne, y estos se oponen entre sí. Padre, ayúdanos a ser hombres espirituales, como lo era Bernabé, como era Pablo, y como eran todos los apóstoles que fueron separados para su uso, Señor. Y así también en estos tiempos usted separe mujeres y hombres llenos del Espíritu Santo, como dice Hechos 6:3. Buscad entre vosotros a 7 varones, primero, de buen testimonio, segundo, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos este trabajo. Esa es la iglesia que anda buscando: hombre con buen testimonio, hombre lleno del Espíritu Santo y hombre lleno de sabiduría, para que tengamos que gobernar no adentro de la iglesia, sino afuera, donde hay miles de gente que se están muriendo de hambre por falta de una palabra, Señor. Ayúdanos a ser sembradores de lo bueno y ayúdanos a desechar los deseos de esta carne. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, amigo Espíritu Santo. Y el pueblo dice: ¿quién, mi hermano? Y a su nombre. Que el Señor me los bendiga, mis hermanos. Gloria a Dios.